Abramos nuestro corazón para la palabra. Yo creo que en su misericordia Dios nos permitió ser libres de un huracán. La Biblia habla, yo no sé si usted sabía, pero la Biblia habla de huracanes, habla de turbiones, habla de vientos huracanados. Y tomando en cuenta, hermano, la gracia y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, porque ni siquiera vimos lluvia. Usted no sé si usted la vio, pero no vimos ni lluvia, no vimos ni vientos fuertes, como aquellos que ya hemos pasado por esa experiencia. Sabemos que sí llueve fuerte y sí hay vientos fuertes también. Pero el día de ayer tuvimos la bendición de que el Señor no nos permitiera pasar por esa experiencia y darnos por hoy la libertad de pasar por alto sobre nosotros. Pero tomando en cuenta eso, recordé yo que en la palabra habla de huracanes. Y yo quiero que usted vea que el apóstol Pablo y discípulos de él y otras personas también pasaron por huracanes y el Señor los libró también. Pero en esa historia me detuve a sacar algunas enseñanzas que yo creo que son importantes, que las tomemos en cuenta por lo que el Señor ha hecho con nosotros el día de ayer, pero también las tomemos en cuenta en el futuro. Porque estamos en una ciudad que es muy común los huracanes. En el tiempo, en el período de los huracanes, aparecen por ahí de vez en cuando, por lo menos saludándonos así, mire, de lejos. Así como hoy usted y yo saludamos a los hermanos, ¿verdad? Nos saluda así. De repente aparecen algunos. Pero la Biblia nos enseña en el libro de los Hechos, si me acompaña, una historia que me llamó mucho la atención y quiero compartírsela esta noche con la ayuda del Señor. Hechos capítulo 27, vamos a leer el versículo 13 hasta el versículo 20, aunque la historia continúa hasta el 45 por ahí. Voy a leer algunos versos nada más. Hechos capítulo 27, versículo 13 al 20, dice así la escritura: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento, ¿qué dice, hermano? Un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la Sirte, que es un banco de arena, arriaron las velas y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y el tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Dejémoslo hasta ahí, para que usted
tenga mayor claridad de esta historia, es necesario que usted lea todo el pasaje, no ahorita, en la casa. Hay palabras ahí que uno dice, ¿y qué quiere decir eso? Voy a tratar algunas nada más de ellas para que logremos entender lo que está pasando. Quiero que usted logre captar el contexto de lo que está sucediendo en este viaje. El viaje es para Roma, Italia. Pablo y algunos otros creyentes van siendo llevados presos. No todos los que van en la barca o en el barco eran presos, habían pasajeros también. Y entre ellos, algún centurión, soldados y Pablo y algunos presos llevados. 276 pasajeros tenía ese barco. Eso quiere decir que no era una lancha. Para aquellos tiempos, ese era un crucero. Para aquellos tiempos, 276 personas en un barco de aquel entonces era algo enorme. Pero dice que zarparon, y no mucho tiempo después que habían zarpado, apareció un viento huracanado llamado Euroclidón. Eso quiere decir que ya les ponían nombres desde hace tiempos usted. Solo que no le ponían a Ana, María, Juan, Jorge, les ponían otros nombres, pero ya tenían, ya habían nombres. Este viento huracanado aparecía de vez en cuando en el mar Mediterráneo, donde estaban navegando en ese tiempo. El punto es que en medio de ese viaje, en medio de ese huracán que se le apareció a Pablo y a los que iban ahí, Pablo iba como preso en realidad. Iba como preso, lo llevaban a Roma para encarcelarlo. Pero resulta que en el viaje aparece el huracán y hay por lo menos 4 enseñanzas ahí que son vitales que usted y yo las aprendamos. Porque si hay alguien que pasó naufragios, que pasó huracanes, que pasó de todo, fue el apóstol Pablo. Y definitivamente su experiencia y por lo que quedó escrito pueden enseñarnos muchas cosas importantes que usted y yo podemos aprender en esta noche. Acompáñeme ahí en el capítulo 27 de Hechos. Deje abierta su Biblia, por favor, si trajo Biblia. Deje abierta ahí su Biblia en Hechos 27. Voy a leer el verso 18 y 19. Y vamos a sacar la primera enseñanza que es importante para nosotros. Hechos capítulo 27, verso 18 y 19. Dice la escritura: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, esto es, a aligerar el barco con sobrepeso. Eso significa esa palabra. Y el tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de las naves, de la nave. Los aparejos eran la manera de llevar, hermano, el equipaje o llevar el cargamento dentro de esos barcos. Y cuando vieron que la tempestad era demasiado fuerte, entonces empezaron a aligerar el peso. Y la mejor manera de aligerarlo era echar al mar el peso fuerte que llevaban, que eran el equipaje o el tipo de cargamento que llevaban dentro del barco. Y esto nos enseña la primera cosa importante en nuestra vida. Cuando los huracanes vienen y cuando las pruebas vienen a nuestra vida, las cosas terrenales o las cosas temporales quedan realmente sin valor. Es decir, aprendemos a apreciar lo que realmente es valioso en nuestra vida. Como que empieza uno a desprenderse de las cosas que no son importantes.
cuando está pasando por pruebas. Las pruebas tienen propósito. Y uno de los propósitos de las pruebas es que aprendamos realmente a valorar lo que es importante, lo que realmente es valioso. Y por ejemplo, cuando los encargados de las autoridades nos piden que hay que salir o evacuar, lo que nos dicen es: mire, lleve solo lo necesario, lleve los papeles importantes, lleve su seguro, lleve su identificación, lleve su dinero en efectivo si lo tiene, lléveselo, pero hermano, uno se quiere llevar la cocina, la refrigeradora, se quiere llevar los sillones, se quiere llevar de todo. ¿Y sabe por qué se lo quiere llevar? Porque está muy apegado al corazón de uno. Esa es la razón por la que yo estoy de acuerdo que hay en muchas ocasiones como esta de ayer que los hacen evacuar las ciudades y de repente no pasó nada y algunos se quedan: por eso no me quería ir yo. Aleluya. No sé si usted ha oído eso, pero yo lo he oído. Por eso no me quería ir yo, porque ya ven, ni pasó nada. Sí, pero lo ideal es que seamos prudentes y seamos cuidadosos. Sobre todo cuando las noticias o los datos que están dando es que sí va a pegar y sí vamos a tener un riesgo grande. Y ahí sale, hermano, lo que está en nuestro corazón. Aleluya. Cuando las cosas terrenales están bien pegadas en nuestro corazón, uno no las quiere dejar. Míreme para acá, por favor, hermano. Dicen: no, yo no me voy. Tanto que me ha costado esta casa, tanto que me ha costado esto. Pero no se ha dado cuenta que las cosas terrenales no son importantes. Lo más importante es su vida, lo más importante es su familia, lo más importante es su relación con Dios. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Que nosotros somos temporales aquí en la tierra. Nosotros somos peregrinos y extranjeros, es decir, solo vamos de paso. Y cuando hay que tomar decisiones, cuando son fuertes, cuando en realidad hay que tomarlas, yo no estoy diciendo que solo nos dicen: mire, ahí viene una nube y salgamos huyendo. No estoy hablando de eso. No, yo estoy hablando de ser prudentes, de ser cuidadosos. Si la cosa se pone difícil, hermano, no es importante las cosas terrenales. Si es necesario tirarlas al mar, tírelas. No se vaya a ir al Galveston a tirarlas. Estoy hablando de suelte las cosas terrenales del corazón. Usted es más importante para Dios que una cocina. Usted es más importante para Dios, hermano, que un refrigerador. Usted es más importante que una casa, aunque la casa valga mucho, pero usted es más importante para Dios. Entonces, la primera enseñanza que aprendemos aquí es que cuando Pablo y los que iban en el barco entendieron que el huracán se había puesto difícil, el tal Euroclidón, que significa vientos huracanados. Eso es lo que significa esa palabra, vientos huracanados. Cuando vieron que se había puesto difícil y que el barco se podía hundir, no lo pensaron dos veces. Empezaron a decir: miren, echen el equipaje afuera, echen el cargamento. ¿Por qué? Porque ¿qué es más importante? ¿Las cosas materiales o la vida? La vida. No, hermano, no. A veces con una decisión de ese tipo, pues no nos vamos y nos quedamos. Podríamos estar poniendo en riesgo la vida de nuestros hijos. Aleluya. Porque si uno decide quedarse solo, bueno, ya es a cuenta y riesgo de uno solo. Pero si tiene casa y tiene familia
y tiene niños pequeños o por lo menos ya van crecidos, pero tiene hijos, no vale la pena ponerlos en riesgo. Cuando lo que Dios quiere de ustedes, que los hermanos, lo más valioso que Dios ha puesto en nuestras manos es nuestra familia. ¿Sí me estoy dando a entender? Lo más valioso que Dios puso en sus manos no es el carro, no es la casa, no son los bienes, no, son sus hijos lo más valioso. Y una decisión equivocada los puede poner en riesgo de muerte y no vale la pena. ¿Me estoy dando a entender? Veamos qué dice más la Biblia en esta primera enseñanza. Las pruebas sirven para arrojar del corazón las cosas que no son importantes. Veamos la escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Encontramos ahí, hermano, que en esta carrera que llevamos debemos aprender a despojarnos del peso extra si es necesario. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, como dice, hermano, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay dos cosas aquí importantes. Habla de pecado y habla de peso. Como creyentes, como hijos de Dios, debemos, hermano, vivir una vida práctica en nuestra vida. No tenemos que esperar el primer domingo de mes cuando celebramos cena del Señor para ponernos a cuentas con Dios. No, usted y yo debemos vivir a cuentas todos los días de nuestra vida. Y es para poder lograr eso, tiene uno que botar el peso y el pecado que nos asedia día con día. Por eso no sería, hermano, difícil para nosotros, no debería ser difícil hacer a un lado las cosas terrenales, porque lo más importante es lo espiritual. Nuestra relación con el Señor es lo más importante. ¿Se acuerda que la Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está? ¿Qué dice, hermano? Ahí está tu corazón. Si tu tesoro, si lo más valioso de tu vida son los bienes, entonces se va a quedar uno ahí. Bendito sea el Señor, hermano, que nosotros en esta área no tuvimos ninguna necesidad de evacuación, ni siquiera nos dijeron ni voluntaria ni nada por el estilo. No estábamos ni cerca de que nos afectara tanto, no nos pidieron eso. Pero ¿qué tal, hermanos, si nos lo piden? Debe de usted de considerar que lo más importante es su vida y la vida de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y que nuestra vida diaria debe de ser una vida, hermano, en la que día con día estamos a cuentas con el Señor. Estamos a cuenta. Botemos todo peso, botemos todo pecado de nuestra vida, y nuestra relación con Dios debe de ser, mira, hermano, nosotros debemos de vivir como que Cristo viene hoy para que nos lleve. Y si el Señor se tarda, pues debemos trabajar como que el Señor se tardare. Debemos de tener una visión amplia hacia el futuro. Si el Señor se tarda, usted y yo estamos preparándonos y estamos trabajando para el Señor, pero debemos estar a cuentas como que el Señor viene hoy. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces lo que nos enseña el apóstol Pablo es que debemos aprender a despojarnos de las cosas terrenales, porque lo más valioso es tu vida y la vida de tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, vayamos a la segunda enseñanza. En el capítulo 27, en el versículo 20, dice la escritura. Capítulo 27 de Hechos, regresemos. En el versículo 20 dice: y no apareciendo ni sol ni las estrellas por muchos días. Eso no fue un día, hermano, de huracán, fueron días de huracán. Y dice: ni estrellas por muchos días,
y acosados por una tempestad categoría 4. No dice así, ¿verdad? Pero dice que no era pequeña. No era pequeña. ¿Qué categoría sería? Saber, hermano. No lo sabemos, no lo dice, pero dice que era una tempestad no pequeña. Era una tempestad fuerte. Y oiga esto, hermano. Ya habíamos perdido, ¿qué dice, hermano? Toda esperanza de salvarnos. Mire hasta qué nivel los llevaron. No, si es que no fue una tormentita, hermano. Si estuvieron a punto de hundirse. Y por muchos días estuvieron así. Estaba el huracán encima de ellos, que por muchos días no vieron ni las estrellas ni el sol mismo lo pudieron ver, porque los cubría. Estaban a punto de ahogarse y de morirse. Y la segunda, hermano, la segunda enseñanza es que en las pruebas Dios siempre está probando tu esperanza en Dios. Nuestra fe es puesta en prueba en medio de las tormentas. Nuestra esperanza es puesta en prueba en medio de las dificultades. Porque cuando uno está bien, hermano, ¿qué prueba es esa? Si todo va bien, si hay trabajo, buen salario, salud, buen carro, si todo marcha bien, ¿qué están probando? Nada. Pero cuando las tormentas de la vida nos alcanzan, cuando los huracanes nos alcanzan, cuando las pruebas nos alcanzan, hermano, entonces es cuando están probando nuestra fe. Y a mí me llamó la atención. Yo no creo que el apóstol Pablo haya perdido la esperanza, pero note cómo él se incluye dentro del relato. Dentro del relato él dice: y acosados por la tempestad no pequeña, ya habíamos. No dice ya habían perdido la esperanza, no, habíamos perdido la esperanza. Eso quiere decir, hermano, mire, no importa cuán alto estemos en lo espiritual, de repente nos puede alcanzar, hermano, lo duro de la prueba y poner en dificultades nuestra fe o en dificultades nuestra esperanza. Sin embargo, el apóstol Pablo, yo creo con todo mi corazón que aunque se incluye dentro del relato y se incluye dentro de la pérdida de la esperanza, yo creo que él ya había aprendido en muchas ocasiones que llegaba hasta el punto, hermano, casi de estar en el suelo, pero de ahí se levantaba porque ponía su esperanza y su fe en el Dios que hizo el cielo y la tierra. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Por eso, cuando él escribe Corintios, mire lo que dice, 2 de Corintios capítulo 4, versos 7 al 9, nos da una cátedra de lo que es vivir por fe. Una cátedra de lo que es vivir en el fuego de la prueba. Y mire lo que dice, 2 de Corintios, capítulo 4, versos 7 al 9. Cuando lo tenga, dice amén, hermano. Dice amén, hermano. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Está hablando de la presencia de Dios en nuestra vida, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esta es la forma en que el apóstol Pablo había vivido sus pruebas. Sí, me parece que casi estoy derribado, pero no estoy destruido. Como que, hermano, lo último que el apóstol Pablo perdía y no perdía era la esperanza en el Dios de los cielos. Y yo creo que nosotros debemos aprender eso, hermano.
En tiempos de prueba, en tiempos de calamidad, en tiempos de angustia, en tiempos de huracanes, nuestra fe, hermano, debe de estar siendo, diría yo, debe de estar siendo practicada todos los días. Todos los días debemos practicar fe. Todos los días debemos practicar esperanza. Todos los días debemos practicar, hermano, perseverancia, paciencia, fortaleza del Señor. Por eso necesitamos estar conectados con el Dios de los cielos. Necesitamos estar en una buena relación con el Señor, porque nuestras fuerzas no vienen, hermano, de la tierra ni de nuestras propias fuerzas. Nuestra fuerza viene del Dios de los cielos. Nuestra fuerza viene del Señor. Él es el único que puede darnos la esperanza. Por eso, aunque Pablo y todos los tripulantes del barco, hermano, parecía que habían perdido la esperanza, Pablo, yo creo en lo personal que él podría haberse sentido como derribado, pero no estaba destruido. Podría haberse sentido, hermano, atribulado, pero no angustiado, en apuros, pero no desesperado. ¿Sabe qué es eso, hermano? Como que lo mantiene a uno en un equilibrio. Fíjese, Dios lo puede mantener en un equilibrio. No hacer alarde de una super fe, como diciendo, no, yo no me preocupo por nada. No, Pablo dice, yo estoy en apuros, pero no estoy desesperado. Me siento derribado, pero no estoy, ¿qué dice, hermano? No estoy destruido. No estoy destruido. Sigo adelante, sigo en la prueba. Estoy, dice, atribulado pero no angustiado, en apuros pero no desesperado, perseguido pero no desamparado. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre guardaba una fe y una esperanza el apóstol Pablo, a pesar de lo duro del camino, a pesar de lo duro, hermano, de la batalla. Siempre guardaba fe en el Señor. Eso es vivir por fe. Vivir por fe no es que nunca tengas pruebas. Vivir por fe no es que nunca seas probado. No, vivir por fe significa que cuando seas probado, Dios te dará la fortaleza para seguir adelante. Vivir por fe significa que cuando las pruebas vengan a tu vida y toquen a tu puerta, no otra puerta, a tu puerta misma, el Señor se encargará de librarte y de ayudarte, auxiliarte para que sigas adelante. Eso es vivir por fe. Vivir por fe no es nunca tener una prueba. No, vivir por fe es que en medio de la prueba tú sabes en quién has puesto tu confianza y tu esperanza. Por eso usted oye a Job en medio de lo duro de su prueba, habiendo perdido todos sus bienes, habiendo perdido a sus hijos, casi perdió a su esposa allí y había perdido todo, hermano. Y sin embargo el Job dice: yo sé que mi Redentor vive, y aunque esta mi carne sea deshecha por la enfermedad que estaba viviendo, que era una sarna maligna, aunque esta mi carne sea deshecha, yo sé que le veré, mis ojos verán a mi Redentor. ¿Sabe qué es eso, hermano? Que su esperanza estaba única y exclusivamente en el Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Si hay algo que nosotros debemos aprender en medio de los huracanes, en medio de las tormentas, es poner nuestra confianza en el Señor, hermano. En nadie más, en el Señor. Porque Él es el único que puede sacarnos adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Entonces llevamos dos enseñanzas. Primero, que las pruebas nos enseñan a valorar lo que es realmente importante, a desechar lo que no es importante y a tomar lo que verdaderamente Dios quiere que valoremos. Número 2, las pruebas, hermanos, nos enseñan a que nuestra fe y nuestra esperanza sean puestas en Dios, única y exclusivamente en Dios, en nadie más. Número 3, oiga esto:
Hechos capítulo 27, versos 22 y 23. Nos da una tercera enseñanza a este huracán. Y dice, Hechos 27, versos 22 y 23. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Aleluya. ¿Se da cuenta? Mire lo que se echó a perder. Se echó a perder la nave, o se iba a echar a perder. Pero Pablo, en una de esas noches que no se miraba esperanza, recibió la visita de un personaje importante. El ángel del Señor, el ángel de Dios, Dios mismo probablemente, o algún ángel mensajero, no lo tengo, no se ve claro ahí. Puede haber sido un ángel, puede haber sido el Señor mismo quien se le apareció a Pablo y le dijo: Pablo, no tengas pena, ninguno de los que están aquí se van a perder, ni uno se va a morir, la nave se va a perder. Y la Biblia dice que esa se hundió, o esa se iba a hundir, pero ni uno solo de ellos se perdió. ¿Sabe por qué? Porque en medio de la tempestad y en medio de los huracanes, Dios siempre está con nosotros. Tercer verdad que usted y yo debemos aprender: no estamos solos en medio de los huracanes, no estamos solos en medio de las pruebas. No estamos solos en medio del viento recio o de los vientos huracanados, que son símbolos o figuras de pruebas, de dificultades, de angustias o de aflicciones. Hermano, Pablo sabía que Dios siempre estaba con él. Hermano, ¿usted sabe que Dios está siempre con usted? ¿Usted está seguro que Dios siempre lo acompaña en medio de cualquier necesidad? Porque la Biblia nos relata en el Nuevo Testamento, en Mateo, nos relata que un día los discípulos tomaron la barca, se metieron al mar de Galilea y de repente apareció otra tormenta. Y en esa tormenta la Biblia dice que el Señor iba en la barca, pero iba dormido. ¿Se acuerda usted? Iba dormido. Y cuando la barca arreciaba, hermano, la tormenta, parece que iba a partir la barca y la iba a hundir. Entonces los discípulos ya no pudieron más, se fueron donde el Señor, lo movieron y le dijeron: Señor, no te preocupa que nos hundamos, despiértate, Señor. Como que Dios se duerme, hermano. A veces el diablo nos hace pensar que Dios se ha descuidado de nosotros, cuando no sucede de inmediato lo que nosotros quisiéramos. Señor, líbranos de esto, líbranos de esta enfermedad, líbranos de este huracán, líbranos de esta tempestad, líbranos de esta prueba. Señor, hazlo ya, por favor. Pero pareciera que el Señor se toma su tiempo. Aleluya. Pareciera que el Señor se toma su tiempo, porque los que no tenemos tiempo somos nosotros, pero Él es eterno. Él tiene todo el tiempo del mundo. Él hace las cosas cuando Él tiene que hacerlas, cuando Él quiere hacerlas. Pero lo importante que usted y yo aprendemos con este relato, con Pablo en la barca y con el huracán, es que se le apareció el ángel del Señor a Pablo, como diciéndole: Pablo, no estás solo en medio del huracán. No estás solo. Usted y yo necesitamos aprender, hermano. No importa si tu prueba es una tormenta pequeña, no importa si es un huracán, no importa si es un horno de fuego, no importa si es un foso de leones, no importa si es una cárcel, no importa la prueba que sea, hermano, Dios está con nosotros y no nos va a dejar solos. Pero tenemos que aprender. Tenemos que poner nuestra confianza en Él y saber, hermano, que Dios está con nosotros. Ahora, cuán importante es
que nuestra relación esté bien con Dios. Porque si no está bien, mire hermano, hasta el mismo huracán va a servir para que nos pongamos a cuentas. Aleluya. ¿Se ha dado cuenta que cuando uno está pasando por la prueba, qué suavecito se pone uno, hermano? Con Dios, ¿se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta que cuando uno está enfermo, cuando lo tienen con el pie así quebrado para arriba y todo, mira cómo se pone uno de suave con Dios? Señor, háblame, Señor. Siento tu presencia. ¿Y cómo no la va a sentir si está en la pura tribulación, hermano? Qué precioso es el Señor, hermano, que de pura necesidad el Señor tiene que ocupar a veces pruebas y dificultades para ponernos blanditos, para ponernos suavecitos, hermano, para ponernos atentos a la voz del Señor, porque cuando estamos bien, estamos tan ocupados, hermano, que no tenemos tiempo para dedicárselo. No tenemos tiempo, estamos trabajando doble turno, 3 turnos, horas extra, y si nos dan otro, lo agarramos también. Y se nos olvida lo más importante: nuestra relación con Dios es lo más importante. Eso fue lo que le pasó a la hermana de María, Marta. Eso fue lo que le pasó. Sí, ella estaba acostumbrada a trabajar, a estar alerta, a estar atenta a la casa. Era una excelente anfitriona, hermano. Desde que llegaba el Señor Jesucristo ya le tenía su cafecito, no cafecito, no, un tecito o algo le tenía Marta, pero listo. Pero descuidaba la relación más importante: oír al maestro y sus enseñanzas. Descuidaba la relación más importante, la adoración, la atención personal con el Señor. A veces no es tan importante, hermano. Es importante nuestro servicio a Dios, como no, debemos valorarlo porque es Dios el que nos lo ha dado, pero es más importante nuestra relación con el Dios de los cielos. Jesús le dijo a Marta: Marta, afanada y turbada te veo. Y María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Quiere decir, hermano, que Dios valora las decisiones que tomamos cuando tomamos a Dios en cuenta como las cosas más importantes de nuestra vida. Fíjese que para Marta lo más importante era el servicio. Dios tuvo que enseñarle que no, que hay que amar el servicio de Dios, hay que amarlo y hay que hacerlo con diligencia, pero hay que amar más al Dios que te dio el servicio. ¿Sí me di a entender, hermano? Hay que amar el servicio de Dios, pero hay que amar más al Dios que te dio el servicio. Por eso María estaba escogiendo la mejor parte. Apareció otra, María de Betania, irrumpió una reunión donde Jesús estaba y llevaba un frasco de alabastro de nardo puro. Y lo quebró desde la cabeza hasta los pies del Señor. Lo derramó el frasco de nardo puro. Inmediatamente los terrenales, oiga, mire, los terrenales dijeron: qué desperdicio. Oiga esto, hermano, qué desperdicio. Si esto se hubiera vendido, se hubiera podido ayudar a tantos pobres. ¿Sabe qué dijo Jesús? A los pobres siempre los tendréis. Cuando ustedes quieran ayudar al pobre, los pueden ayudar, pero a mí, dijo, a mí no siempre me tendréis aquí. Por lo tanto, lo que María hizo en ese momento fue sumamente valioso para Dios. Hubiera sido valioso si María vende el frasco y se lo da a los pobres, el Señor la hubiera bendecido. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano?
La Biblia dice que el que presta al pobre, a Jehová presta. El Señor bendice cuando usted y yo hacemos algo bueno con algún necesitado, con algún afligido, le ayudamos, el Señor te va a bendecir. Pero cuando tú bendices directamente a Dios, las cosas son diferentes. Y eso es lo que estaba haciendo exactamente María. Vio que el frasco que tenía era tan valioso que dijo: esto no va a ser para los pobres, esto va a ser para Dios. Y se lo dio a Dios. A los pobres siempre los tendréis, pero a mí, la relación con Dios es la más importante que usted y yo debemos atesorar en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, tercera enseñanza: Dios siempre está con nosotros en medio del huracán, en medio de la aflicción. Vamos a ver un versículo aquí, ayúdeme. Vamos a buscar Hechos capítulo 27 para ver nuestro cuarto elemento. Veamos nuestra cuarta enseñanza de este huracán que pasó Pablo, algunos discípulos, algunos presos. Dice Hechos capítulo 27, versículo 24. ¿Lo tiene, hermano? Dice la escritura: diciendo Pablo, no temas. Este es el ángel que le está hablando a Pablo. Dice, diciendo Pablo, no temas. Es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Esa expresión, te ha concedido, significa: Pablo, todos los que van a este barco van a ser salvos. Todos. Esa es la expresión que quiere decir. Te los ha concedido. Algo así como que a mí me parece que el apóstol Pablo, durante esas noches que no vio estrellas, durante esos días que no vio el sol, mira, hermano, a mí se me hace que Pablo pasó orando e intercediendo delante de Dios. Porque le dice Pablo: a todos los que están en el barco te los he concedido. ¿Cómo que te los he concedido? ¿No sería que Pablo se los estaba pidiendo al Señor? ¿No sería que Pablo le estaba diciendo: Señor, que no se pierda ni uno? Señor, por favor, sálvalos. Señor, mira, aunque sea ese feíto, pero que no importa, que no se muera, Señor, ten misericordia de él. A mí me suena que Pablo intercedió de una manera grande por todos, para que el Señor se los concediera. Algo así como hizo Abraham en el tiempo de Génesis, cuando le dijo: Señor, y si hubiesen 50 justos, ¿los destruirías? No, si hay 50 no los destruirías. Si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10, como que intercedió delante de Dios por los que estaban viviendo en Sodoma y Gomorra. El problema es que no habían ni 10, solo había uno y medio. Solo había Lot. Y por él lo sacaron, enviaron ángeles a sacarlo, pero la ciudad no se salvó. Fíjese, hermano, que yo estaba entendiendo a través de este pasaje que cuando hay un justo intercediendo, hay salvación para mucha gente. ¿Sabe por qué Dios todavía está enviando juicios de alguna manera para llamar la atención de la gente? Por los justos que hay aquí todavía. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra, que somos la luz de este mundo. Y por los justos, la iglesia, por la iglesia que todavía está en esta tierra, Dios está preservando la vida de muchos para que vengan a la salvación eterna. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Quiere decir entonces, oiga esto que le voy a decir, lo que aprendemos de aquí son dos cosas importantes. Número uno, que en medio de los huracanes y en medio de las pruebas, aprende a orar por otro, no solo por ti.
Aleluya. Míreme para acá, hermano. Mire, cuando estamos afligidos, ¿quién se acuerda de los demás, hermano? Es normal. El ser humano es así, pues. Y no empieza a pedir por su angustia y por su aflicción, pero se olvida de todos los demás. Pero Pablo no estaba afligido por su vida. Pablo sabía para dónde iba, hermano. ¿Usted cree que sabía Pablo para dónde iba? En caso que se hundiera el barco, ¿sabía para dónde iba él? Sí. Él mismo es el que escribió: si vivimos, para él vivimos, y si morimos, para él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Pablo lo tenía bien claro. Entonces él no estaba afligido por él mismo, estaba afligido por los demás. Hermano, cuando usted y yo en medio de las pruebas empezamos a orar y a interceder por otros, eso es señal de que estamos madurando en nuestra vida espiritual. Y quizás Dios te use para salvar a otra persona. Quizás Dios te use a ti como el justo para salvar a otros. Aquí Pablo fue la razón oiga esto que le voy a decir. Pablo fue la razón de la salvación del barco. En el barco de Jonás era la razón por la que el barco se iba a hundir. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque ¿por qué se les vino la tormenta y el huracán a los de Jonás? Porque Jonás iba ahí. Por ellos iban castigando a los del barco. Porque Jonás iba, hermano, de rebelde en contra de la voluntad de Dios. Pero en el caso de Pablo no. En el caso de Pablo, Pablo fue el justo por el cual Dios salvó el barco y a todos los que iban ahí. ¿Me doy a entender, hermano? Pero hay otra enseñanza. Ahí mismo, en el mismo punto, hay otra enseñanza. El ángel le dijo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Estoy en el versículo 24. No temas, es necesario que comparezcas ante César. En otras palabras, Dios tiene un propósito para tu vida y no te va a llevar de aquí hasta que hayas terminado tu propósito. Aleluya. ¿Sí me di a entender? Mientras Él no haya terminado su propósito en tu vida, tú no te puedes ir. Por eso Dios le dice a Pablo: Pablo, no tengas pena, no es tu tiempo todavía. Todavía tienes que ir a hablar allá. Todavía tienes que ir a hablar a aquella ciudad, a Roma. Todavía tienes que ir a predicarles a los de allá. Todavía tienes que ir a hablar ante César. Tú vas a ir a hablar de mí ante César. ¿Se acuerda que Pablo fue escogido para hablar ante príncipes y ante reyes? Ese fue Pablo. Dice: Pablo, no te preocupes, no te mueres hoy porque tienes que ir a predicar allá. Un famoso teólogo escribió: somos inmortales mientras no hayamos llevado a cabo la obra que Dios nos ha encomendado. Somos inmortales. Mientras no hemos terminado nuestro propósito, somos inmortales aquí en la tierra. No nos podemos ir hasta que hayas terminado el propósito que Dios tenía para tu vida o para mi vida. ¿Sí me di a entender, hermano? Las pruebas enseñan tu propósito. Las pruebas te redirigen a tu propósito. Las pruebas sirven para recordarte tu propósito. Las pruebas sirven para alinearte en el propósito que Dios tiene para tu vida. Para eso sirven las pruebas. Nosotros nos la pasamos lamentando de la prueba, y lo que Dios quiere es que dirijamos nuestra mirada al propósito de Dios. Le doy otro ejemplo, aparte de este.
¿Usted se acuerda de Elías cuando se metió en aquella cueva? Elías se quería morir y pensaba que su tiempo había terminado. Pero Dios le dijo: come y bebe, porque largo camino te espera. Tú me vas a ir a ungir a 2 reyes y a un profeta. Todavía tienes trabajo que hacer. No era su tiempo. Las pruebas solo sirven para reubicarte en el propósito que Dios tiene para tu vida. Las pruebas sirven, hermano, para reubicarnos, porque a veces perdemos como el rumbo. No estoy hablando del rumbo de la salvación, por favor. Quiero que entienda muy bien esta parte que le voy a decir y con esto termino. No estoy hablando del rumbo de la salvación. Somos salvos, el Señor ya nos salvó, nos rescató en la cruz del Calvario y toda la cosa. Sí, pero aquí en la tierra tienes una función que realizar. Tienes un propósito que cumplir. Eso no estoy hablando de salvación, sino del propósito por el cual Dios te tiene aquí en la tierra. ¿Sí me doy a entender, hermano? Entonces, muchos de nosotros, por los afanes de la vida, por el trabajo, por esto y por lo otro, no perdemos el rumbo de la salvación, perdemos el rumbo de lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Y entonces Dios permite las pruebas, los huracanes, permite las aflicciones para reubicarte en el propósito de Dios para tu vida. ¿Me di a entender, hermano? A veces nosotros gastamos nuestro tiempo en una cosa y en otra y en otra y en otra, y nos olvidamos que Dios nos llamó para hacer algo, que Dios nos llamó para ser diáconos, que Dios no. Mire, con esta pandemia, ¿cuántos diáconos nos han faltado? Aprovecho la, ¿verdad? Mire, en esto, un montón de diáconos que nos faltaron, diaconisas nos faltaron, maestros de niños nos faltaron. La pandemia como que los desubicó un poco. Yo me estoy cuidando, hermano. Sí, está bien, perfecto. Pero y la obra de Dios no hay que cuidarla. ¿No cuidamos el trabajo, pues? No lo cuidamos. A la hora está ahí, antes si es posible. ¿Y la obra de Dios? El propósito de tu servicio, el propósito de tu vida. Nos desubicamos. Otros se desubican por el dinero, otros se desubican por muchas ocupaciones, se desubican y entonces de repente aparece el huracán. No es para hundirte, no es para matarte. Sí, todavía tiene propósito Dios para tu vida. No es el tiempo. Cuando ya llegó el tiempo, hermano, mire, hagamos lo que hagamos. Cuando ya llegó el tiempo, hagamos lo que hagamos, pataleemos lo que pataleemos, oremos lo que oremos. Cuando ya te llegó el tiempo, el Señor te toma y te llama. Punto. Hasta ahí era donde Dios quería que llegaras. Y no hay para dónde más. Pero cuando Dios tiene un propósito, se te va a aparecer en el huracán, se te va a aparecer en la tormenta, se te va a aparecer en la prueba y te va a decir: ¿qué estás haciendo ahí metido en la cueva? Levántate, come, bebe, porque largo camino te resta. Todavía tienes que ir a hablar de mí con César. No te preocupes, no te afligas. Con razón, el día siguiente Pablo se levanta y dice, y los exhorta y los anima. Y le dicen: hermanos no, porque ahí iba un montón de inconversos. Ahí en el barco iban un montón de incrédulos. Pero dice que los exhortó a todos y les dijo: no tengan pena, ni uno solo se va a perder, ni uno solo se va a morir. Entonces se quedaron. Ayer me visitó el ángel de Dios y me dijo
que ni uno solo se va a perder, solo la nave se va a quedar destruida, porque eso es lo menos importante. Las cosas de la tierra no son importantes. Póngase de pie, por favor. Si usted y yo aprendemos esto, miren, no importa el siguiente que venga. Si viene de 3, de 4, de 5, de 6, no lo sé. Dios lo sabe. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios lo sabe. Pero lo que quiere es que sepamos que Él puede librarnos de los huracanes. Él puede librarnos, Él puede salvarnos. Allá por el versículo 44 y 45, lo lee en su casa. Hechos 27, 44 y 45. Dice que todos, el barco encalló y los que sabían nadar empezaron a nadar hasta la isla. Y los que no sabían nadar, en tablas, se fueron hasta la isla. Pero ni uno solo se perdió. Cuando Dios no quiere que el huracán te toque, no te toca nada, porque Dios está contigo. Cuando quiere que te alcance, te va a alcanzar, pero te va a enseñar que en medio del huracán Él está ahí contigo y conmigo. Levante sus manos al cielo. Aprovechemos para darle gracias al Señor, pero también aprovechamos para aprender que Dios es el que tiene el control de todo. Nos ayude a crecer en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Nos ayude a crecer el Señor. Aleluya. Levanta tus manos y habla con Dios un momento. Lo más importante es nuestra relación con Dios. Que Dios haga crecer nuestra fe, haga crecer nuestra relación con Él. Las cosas terrenales son temporales, pero las cosas de Dios son las que más importan. Oh Dios, aprendamos a valorar la presencia de Dios en nuestra vida. Aprendamos a valorar esa presencia divina, su presencia gloriosa. Aleluya. Y me quedaré, oh sí, mi Dios, que recie la tormenta, aunque la tormenta recie, en tu presencia. oh sí, Señor, Seguro estaré, estaremos seguros en Él. que tú eres mi refugio. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro refugio. Gracias porque tú eres nuestro auxilio. De ti me esconderé. Gracias, Señor, porque tenemos a quien correr. Pero yo en tu presencia, oh sí, mi Dios, seguro estaré. aleluya. Porque tú eres mi refugio, Mi ciudad amurallada, dentro de ti me esconderé. en tu presencia. Levanta tu corazón al Señor, Solo en hermano. tu presencia. Tomémonos un tiempo para adorarle y exaltarle. Seguro estaré en tu presencia.
solo en tu presencia. Allí me quedaré, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro, seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé. Una vez más dile, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé. Una última vez dile, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio. Dentro de ti me esconderé. Aleluya. Que arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré. Sí, Señor, porque tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio, Señor. Mi ciudad amurallada. Padre, Dentro de ti me esconderé. te damos gracias esta noche por tu favor inmerecido. Gracias por guardar nuestras vidas, nuestras casas, nuestras familias. Solo podemos darte gracias porque es por tu pura misericordia, Señor. No lo merecemos, no somos mejor que nadie. Es por tu pura misericordia que tú guardas nuestra vida y nuestras casas. Señor, oramos para darte las gracias, para honrarte, para glorificar tu nombre, Señor, y darte gracias por tu favor. Te pedimos también, Señor, que seas propicio para las ciudades, Señor, ahí en Luisiana. Señor, te pedimos que suplas las necesidades. Te pedimos que fortalezcas al débil. Te pedimos, Señor, que fortalezcas al necesitado. Te pedimos, Señor, tu auxilio, tu consuelo para los que han perdido cosas materiales, aún para aquellos que hayan perdido alguna vida, Señor. Te pedimos, Señor, tu auxilio. Señor, habla a ese pueblo, habla a esa ciudad, háblales con lazos de amor, trae salvación a sus vidas, trae salvación a sus corazones. En el nombre poderoso de Jesús,
nuestra confianza y nuestra seguridad, Señor. En el nombre de Jesús. Dale gracias, hermano. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor por sus cuidados y su misericordia. Aleluya. Le damos un fuerte aplauso al Dios de los cielos esta noche. Amén, Señor. Amén, Señor. Tuya es la gloria y la honra. Gloria a Dios. Amén y amén. Aleluya.